Sean todos y todos bienvenidos una vez más a este púlpito de predicación de la Sagrada Torat Emet, de nuestro amado Abacadosh, Yod Hei Vahei. Toda la gloria sea para él. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua, Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Yevarejeja Adonai Yod Hei Vahei, Bishmereja. Yaer Adonai Yod Hei Vahei, Panafeleja, Bihuneka, Yisa Adonai Yod Hei Vahei, Panafeleja, Beyasem Leja, Shalem. Que el eterno Yod Hei Vahei, nuestro Elohe, te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y te muestre su infinita misericordia. Que el eterno Yod Hei Vahei, nuestro Elohe, eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Baruch atah Adonai Yod Hei Vahei, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai Yod Hei Vahei, noten ha-Torah. Bendito eres tú, mi amado Yod Hei Vahei, nuestro Elohe, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, mi amado Yod Hei Vahei, nuestro Elohe, Rey del universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Amén, ve amén. Aleluya, Baruj. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Aquí estamos, mis amados hermanos y hermanas, una vez más, encabezando esta misión, siendo usado por el Eterno para guiar a un ejército incontable que cada día es mayor y más fuerte, en la emuná, en la bitajón, pero también en la acción. Estamos evolucionando de una manera contundente. Después de todo este proceso glorioso que tuvimos que vivir a lo largo de estos últimos 30 días, pues aquí está el resultado. Un ministerio más fuerte, un profeta más fortalecido, una gran familia más llena de emuná y bitajón, una revelación más contundente. Ese es el resultado. Pero también, pues, hemos sido podados, hemos sido liberados de muchas cosas y de muchas personas también. El Eterno no hace acepción de personas, pero debemos entender que cuando nosotros caminamos con doble cara, con doble propósito, con un plan oculto delante del Eterno, es imposible engañarlo. Todas aquellas personas que de alguna u otra manera fueron separadas del campamento, fueron llevados y llevadas a un tikkun nefesh, para ser reparados, para ser, pasados por un horno de fuego en el cual le van a quitar todas las impurezas que tienen en el alma, en el corazón, en el espíritu. Por eso ahora somos más fuertes, porque tenemos menos débiles. Y eso es lo que nos hace tener la certeza de que vamos por el camino correcto. Si no fuésemos por el camino correcto, esto no ocurriera. El Eterno, como ustedes bien saben, no trabaja ni con el tiempo, ni con la forma, ni con el fondo que nosotros trabajamos. Él es autónomo en su voluntad y Él es el único que sabe qué es lo que nos conviene. Él conoce nuestras necesidades, nosotros no las conocemos. Por eso estamos preparándonos para este nuevo nivel en el cual vamos a comenzar a reunirnos. Estamos ya coordinando las primeras asambleas que van a dejar con la boca abierta a todo el sistema del mundo mundano mundial. Pero para eso tenemos que prepararnos. Tenemos que tener todos los respaldos terrenales, porque ya tenemos el respaldo celestial.
tenemos que ultimar todos los detalles para que no quede ni la más mínima posibilidad de que nuestro enemigo se aproveche de algo para hacernos daño. Por eso estamos siendo guiados por Yahshua Melech HaMashiach, para que todo salga alineado con la voluntad del Eterno. Pero debemos prepararnos. Estamos esperando la llamada de la empresa de envíos, donde nos van a anunciar que la Kitve HaKodesh ya está acá, en el lugar del envío, pues, donde estamos esperando eso. Una vez que llegue la Kitve, bueno, vamos a revisarla. Esto va a ser en un tiempo perentorio para que lo antes posible comencemos la importación de esta versión bastante completa de las Sagradas Escrituras. Por supuesto, esto depende de que este río de bendición, de que este río de Sedaká, de que este río de honra al Eterno no se detenga. Tenemos que entender que el aprendizaje que nos quedó de este proceso fue que la honra del Eterno es crucial, la honra de nosotros hacia el Eterno, para que esto pueda seguir avanzando. No podemos detenernos en ese aspecto. Tenemos que honrar al Eterno con todo lo que Él nos ordene, sin ver hacia los lados, sin ver hacia atrás, solamente viéndolo a Él. Usted va proyectándose hacia el frente, como viendo al invisible, para que Él pueda guiarlo. Esto no es un tema de pedir dinero ni de ese sistema diabólico del cristianismo, donde le sacan la plata a la gente para que los pastores vivan como unos reyes. Esto no es eso. Esto es un tema por el bien de todos. Esto es una propiedad terrenal, pero tenemos que entender que la herencia de nosotros es celestial. Y hemos trascendido, no porque quisimos, sino porque el Eterno nos forzó a que trascendiéramos. Y por eso esta radio está al aire, y por eso este siervo inútil está aquí hablándoles hoy. Porque una pequeña parte del pueblo despertó y dijo, no, yo tengo que honrar al Eterno, porque si yo no honro al Eterno y si entre todos no ponemos un granito de arena, esto no va a avanzar. Pero fue necesario este tiempo, los 30 días que nos cambiaron la vida. Ahora, ese pequeño porcentaje tiene que ir creciendo para que entre todos podamos lograr lo que vamos a lograr. Vamos a alquilar algunos locales de manera eventual para que en esos locales podamos reunirnos con todas las comodidades que podamos para que ustedes se sientan pues bien atendidos. Y la intención no es que usted se quede ahí arranchado en un lugar sentado calentando una silla. Esa no es la idea. La idea es que nos organicemos para que todas las miles de casas Rema se comiencen a fundar y nosotros podamos planificar con las estrategias que el Eterno nos ha dado todos los pasos que vamos a dar en los próximos días, meses y años. Así que tengan la plena certeza, mis amados hermanos, de que todo esto está siendo guiado por el Jaelión de Israel y de Bnei Shalem. Vamos rumbo a la Nueva Jerusalén. Tengan la plena certeza, no lo duden. Y les recomiendo a las personas que están todavía dormidas que cuando tengan chance, oren y que sea el Eterno guiándolos, porque es necesario que despierten. Y en la misma medida que vayan despertando, vamos a ir avanzando. Y ustedes se van a ir dando cuenta, con sus propios ojos lo van a ver, cómo esto se desarrolla. Cómo esto agarra una fuerza descomunal que nada ni nadie podrá detener. Pero, repito, dependemos de esa unión. Dependemos de que todos se muevan en obediencia al Eterno
a poner en el alfolí lo que el Eterno les ha ordenado poner. De esa manera seremos invencibles. Invencibles. Que nadie crea que estamos luchando contra una religión o contra un gobierno, contra un... No. Nuestro enemigo no es ni de carne ni de sangre. Nuestros enemigos son huestes de maldad de las regiones celestes del segundo cielo. Así que podemos ver claramente cómo nosotros, unidos, podemos vencer. Esa es la orden que el Eterno nos ha dado. Si ustedes se unen como un solo hombre para honrarme a mí con su obediencia plena y absoluta a mi sagrada y bendita Torah, yo seré su eloje y los llevaré a la tierra prometida y les entregaré todo lo que yo he jurado que les voy a entregar. Pero si no es así, olvídenlo. Como ya aprendimos la lección, entonces ahora a nadie le tienen que decir honra al Eterno, porque ya eso se reveló. Y repito, una cosa es que usted escuche la radio, una cosa es que usted escuche al profeta, y otra cosa es que usted vea asambleas gigantescas de gente que se están moviendo todos en la misma dirección, con la misma emuná, con la misma bitajón, con la misma fuerza, con la misma hambre y sed de honrar a Yod Hei Vahei. Eso es otra cosa. Eso es otro nivel. Así que prepárense, porque llegando la Kitbe HaKodesh, llegando el tiempo de las asambleas, llegando el tiempo de la organización, de la planificación, de la ejecución, pues vendrá entonces la manifestación de la gloria de nuestro amado Abacadosh, Yod Hei Vahei. Esos son los días de gloria que están anunciando en Roma, pero no son para la iglesia de Roma, son para la yeshiva de Yahshua Melech HaMashiach. El Eterno habla por cualquiera. El Eterno puede hablar hasta por una mula. Pero tenemos que entender proféticamente a quién le corresponde cosechar las riquezas en gloria del Eterno y a quién le corresponde cosechar las maldiciones y los juicios que el Eterno tiene para los que hacen la maldad, para los que le dan la espalda al Eterno y a su sagrada y bendita Torah. Dicho esto, mis amados hermanos, vamos a retomar esta enseñanza poderosa que estamos a punto de culminar, llamada Torah versus Ley, parte 2. Estamos desmontando todo este parapeto religioso que han montado en estos últimos días en la iglesia cristiana romana. Este tema de que la gracia mató la ley y tú eres salvo por la gracia, no por la ley, y toda esa argucia que Roma está, digamos, adoptando en este último tiempo, como dicen en criollo, las últimas patadas de ahogado del Imperio Romano. Una vez que esté desmontado este tarantantín religioso que ellos llaman gracia, pues ya no quedará ni siquiera un pedacito de mecate donde se puedan agarrar. Se va a venir abajo todo el sistema. ¿Por qué? Porque va a quedar demostrado, como de hecho está quedando, que eso que ellos llaman gracia es la Rahem de Yod Hei Vahei, y eso está desde antes de la fundación del universo. Eso no es de ninguna cruz para acá. Eso siempre ha sido. Pero esa Rahem es para los obedientes, es para los fieles a Él, no para los desobedientes, no para los rebeldes, no para los rasha, sino para los hijos e hijas obedientes de Yod Hei Vahei. Pero está contemplado en la Sagrada Torah que para los rasha, que para los desobedientes, los rebeldes, los asesinos de la emuná, están tipificadas las maldiciones y los juicios justos que están hechos por el propio Yod Hei Vahei para ese tipo de personas. Esto es un tema de justicia, hermano.
Bueno, el Eterno es bueno, sí. Yod-Heh-Vah-Heh es bueno. Pero con aquellos que son obedientes a su dabar. Y entonces es malo para los que no... No, perdóname, es justo. Justo. Yo dejé de ver a mi Abba Kadosh desde hace muchos días, como bueno o como malo. Yo lo comencé a ver como justo. Si usted se alinea con mi palabra, dice el Eterno, usted va a recibir las bendiciones que están tipificadas en mi palabra. Ahora, si usted decide hacer lo que le dé la gana y vivir como un rasha, usted va a recibir las maldiciones y los juicios que están tipificados en mi palabra. Se llama justicia divina. No es la injusticia de los hombres, es la justicia del Eterno. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Nosotros no vamos a hacer, mira, podemos hacer lo que sea para tratar de aparentar que somos buenos, pero si no vivificamos Torah, como lo hizo Yahshua, si nosotros no damos fruto de la Ruach HaKodesh, olvídelo. Usted puede repartir comida, repartir sopa, repartir juguetes, repartir ropa, haga lo que sea. Pero eso no va a ser justificativo para su salvación. Lo único que, digamos, garantiza la salvación de un alma de ver la ira del Eterno es fundirse con Yahshua y hacer lo que Yahshua hizo. Usted nunca va a ver a Yahshua repartiéndole comida a todo el pueblo de Israel, parándose en una esquina, en una plaza, y mandando a preparar guiso de cordero para darle a todo el mundo pan, vengan todo el mundo. No. Incluso a ese pequeño grupo de 20,000 personas que lo acompañaban en el desierto, les dio comida, pero fue 3 días después. No fue el primer día. Dice la palabra, después de 3 días, fue que él se percató y dijo, siento compasión por esta gente. Hay que darles comida. Pero después de 3 días, mi hermano querido, recibiendo el alimento espiritual. Esa gente estaban, claro, yo sé que eran más de 20,000, pero en esos 3 días un gentío se devolvió y dijo, no, yo me voy para Jerusalén, yo no voy a seguir aquí no le dan a uno comida. Yo pensé que esta gente me iban a mantener a mí. Pero no, ¿dónde está la comida? ¿Dónde está la sopa? ¿Dónde está? No vale, por favor. No, yo me voy. Ese tipo de personas tenían que irse. Tenían que ser apartados de allí, para que quedaran los que verdaderamente estaban por la palabra, no por la comida. Y repito, no es que los descartó, sino que los llevó a un proceso para trabajar en su emuná, en su bitajón, en su bitul, en su orgullo, en su prepotencia, en su altivez, en su vanidad, en todos los ruají malignos que tiene encima. ¿Ves? Es muy sencillo de entender. Entonces, viendo todo lo que hemos estudiado hasta ahora en este tema, pregunto yo, ¿es todo esto realmente una gran cosa? ¿Será que lo que nos plantea la Iglesia cristiana como una panacea, digamos como una solución a todo, con una confesión de fe, con que tú te pares ahí enfrente de un altar y te dé una tembladera y te caigas, y te pares hablando en lenguas africanas, con que tú creas que eres salvo por la gracia, así sigas siendo un asesino, un ladrón, un tracalero, un idólatra, un adúltero? ¿Será que eso es verdaderamente la salvación? ¿Será que los hermanos que están todavía rebeldes, que dicen que ellos mueren con Cristo, están viviendo una vida en paz, en sosiego, en unión familiar y con solvencia económica y con todos sus problemas resueltos?
¿Será que las naciones que se manifiestan en rebeldía contra sus gobiernos han comprendido que están siendo gobernados por un cristiano o por una cristiana? Y que todos los problemas del mundo entero emanan de ahí, de la corrupción de la palabra. Yo creo que hay muchos más problemas dentro de la iglesia que soluciones. Eso es una gran verdad. Y no hay que ser profeta, lo que hay es que abrir los ojos y ver lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Que, repito, es peor que lo que está ocurriendo afuera. Porque lo que ocurre dentro de la iglesia ocurre con conocimiento de la palabra. Lo que está ocurriendo afuera no. Es decir, los que están afuera son mundanos y pecan por mundanidad. Pero los que están dentro de la iglesia cristiana son impíos. Pecan con conocimiento de la palabra. Y no lo digo con alegría, lo digo con lamento. Lo digo con cierto desdén, porque lamentablemente cuestiones como el divorcio, cuestiones como el embarazo precoz en los adolescentes, la pornografía y el homosexualismo, las drogas ilícitas, por supuesto, eso está dentro de la iglesia. Entonces alguien por allá me dijo en una oportunidad, yo no soy el Espíritu Santo para que andar persiguiendo a nadie. Pero es que precisamente eso sigue ocurriendo dentro de la iglesia porque en ese lugar no está la Ruach HaKodesh. Porque la gente que llega a la iglesia la mayoría llega con una necesidad de algo superior. De algo que lo ayude o la ayude a salir del conflicto que tiene. El problema es que cuando consiguen el milagro, cuando salen del problema, cuando salen del conflicto, algunos se quedan, pero la mayoría se va, porque ya resolví lo que quería. Y los que se quedan creyendo, la mayoría creyendo que allí está la salvación. Pero cuando comienzan a adentrarse en la iglesia y se meten en un equipo de servicio y se ponen a trabajar para el Eterno en seguridad, en esto, en ujier, en protocolo, en la cocina, comienzan a ver cosas que les genera una preocupación y dicen, bueno, pero ya va. Esto no es lo que dice la palabra. ¿Por qué esto ocurre dentro de la iglesia? ¿Por qué el pastor se comporta de una manera en el púlpito y de otra manera cuando está abajo? ¿Por qué los líderes que deberían ser ejemplo meten unas cabras tremendas cuando están en privado? ¿Por qué ocurre que hay un descontrol, un desbarajuste espiritual dentro del esquema organizativo de la iglesia? Entonces comienzan a ver que la falta de moral, la falta de ética, la falta de buenos modales, es parte de la iglesia. Pero que desde afuerita tú no lo ves, pero cuando te metes adentro y comienzas a pasar por los departamentos, comienzas a darte cuenta que eso está ahí. Y entonces comienza una voz a decirte, sal de aquí. No es aquí donde yo te quiero. Roe, pero ¿cómo es posible que hayamos pasado tantos años en esto? Hijo, porque esta palabra no había sido liberada. Pero una vez que la verdad es liberada, la mentira se cae. Cuando tú tienes la verdad delante de ti, hay una luz que te hace ver cosas que antes no veías. Y cuando tú ves esas cosas, entonces tú comienzas a pensar que estás en el lugar equivocado. Pero antes no había para dónde coger. Antes no había para dónde irse.
Entonces la gente comenzaba a irse de una denominación a otra, y se convertían en turistas religiosos, hasta que encontraron esa luz. Y Yahshua les dijo, hey, tengo un terreno, tengo una zona a la cual quiero llevarte para enseñarte la verdad. Y ese terreno, esa zona, se llama Rema. Se llama Torah. Alguien me dijo, Rema lo tiene cualquiera porque hay muchos ministerios. Sí. Pero tú le preguntas a esa gente qué significa Rema y te van a decir palabra revelada. Pero el Rema de nosotros no significa palabra revelada solamente. Significa la restauración integral a través de la Torah de el espíritu, la mente y el alma del terrícola. Eso es muy diferente. Entonces, todos estos problemas que son iguales a los de la sociedad secular, a los del mundo mundano mundial, está dentro de la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos adultos de hoy siguen siendo parte de la misma denominación que se criaron, en la que nacieron? Muchos han abandonado las filas del cristianismo evangélico por completo. Estoy hablando de gente que no conoce la verdad. Estoy hablando de gente que está buscando algo y no lo consigue, pero sabe que existe. Tiene claro que hay algo más. Tiene claro que hay muchas cosas que están ocultando, pero no sabe a dónde ir para averiguar qué es. Por ejemplo, la iglesia mormona está experimentando un crecimiento continuo. Pero eso es consecuencia de las diferentes, divisiones de las iglesias evangélicas tradicionales. Eso ocurre porque la gente va a una denominación, a otra y a otra, y no consigue, sino que empeora en vez de mejorar. Porque te cambias de una iglesia para otra, entonces te dicen, bueno, tenemos que meterte 3 meses, un lavado de cerebro para sacarte el chip de la pentecostal y meterte el de la adventista, por ejemplo. 3 meses de adoctrinamiento. Eso es lo que ocurre, pero de repente la gente dice, ¿será que los mormones? ¿Será que los metodistas? Comienzan a, digamos, a darse cabezazos, buscando la verdad. Estoy hablando, cuando hablo de la iglesia mormona, no me refiero a la de aquí, porque aunque sí está experimentando un crecimiento, pero no es la gran cosa como en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos la iglesia mormona está experimentando un crecimiento estrepitoso. Ahora, por supuesto, si usted cree que yo estoy alabando a la iglesia mormona, pues está equivocado. Porque el crecimiento que está experimentando Rema mundial es un crecimiento jamás antes visto en la historia humana. Nosotros hemos ganado más integrantes de esta familia en un año que la iglesia mormona en 100 años. Eso no es un secreto para nadie. Y eso se va a visualizar cuando comencemos las asambleas. Ahora, ¿será que la iglesia mormona tiene la solución? ¿Será que cambiarte de la iglesia bautista a la adventista o a la metodista o a la mormona te va a solucionar esa vida vacía que puedas tener? Absolutamente no. Como dice una amiga mía,
En hebreo, lo. Bueno, pero aparte de eso, vienen los problemas doctrinales. ¿Me entiendes? Que también es tremendo. Porque cada uno tiene una visión diferente de lo que significa o de lo que emana de la palabra verdadera. Entonces, jamás una denominación cristiana podrá darle solución a una persona que está buscando algo que allí no consigue. Cuando a mí me dice un pastor que nosotros tenemos que olvidarnos de la ley y que tenemos que aferrarnos a la gracia, lo que me está diciendo es que nosotros tenemos que aferrarnos al mundo. Tenemos que aferrarnos a la sinvergüenzura espiritual que me dice a mí que yo tengo propiedad, que yo tengo, digamos, libertad para hacer lo que me dé la gana, siempre y cuando haga una oración de fe. Eso es, para decirlo en una sola palabra, terrible para la vida espiritual de un ser humano. Porque eso no te acerca a Yod-Heh-Vah-Heh, más bien te aleja. Eso no te hace talmidim, te hace talmid de Yahshua. Eso te hace enemigo de Yahshua. Te hace anti-Mashiach, te hace antisemita. Y eso es lo que están enseñando los pastores rebeldes de Roma en este tiempo final. Se aferran a la gracia para que la gente crea que nosotros estamos predicando y enseñando el judaísmo. Pero cuando la gente escucha eso, la mayoría de la gente que está sentada en esas iglesias hoy en día, por lo menos aquí en Carabobo, escucha esta palabra. Y cuando escuchan a su pastor hablando de esa manera, sienten en su espíritu un choque, porque saben que ese hombre está mintiendo descaradamente, porque saben que aquí no se predica judaísmo, que aquí se predica Torah, Tanaj hebrea, y que en este tiempo estamos ya a punto de cumplir un año predicando única y exclusivamente el Brit Hadashah, que ellos llaman Nuevo Testamento. Entonces es absurdo tratar de mantener una tesis de que nosotros somos unos judaizantes que estamos tratando de lavarle el cerebro al pueblo para destruirlo. Porque en mi pueblo dicen, están escupiendo hacia arriba. Cada vez que abren la boca es para poner en evidencia su ignorancia y su deseo perverso de mantener manipulado a un pueblo, tratando de enseñarle que Jesucristo, bueno, en verdad ellos tienen un nivel, digamos, de verdad, ¿ok? Lo que pasa es que el pueblo a veces no los entiende. Cuando ellos hablan, por ejemplo, de que Jesús salía en Shabbat a hacer milagros porque él no respetaba el Shabbat, tienen toda la razón. Jesús no solamente no respeta el Shabbat, no respeta nada de la Torah. Porque Jesús es romano. Jesús no tiene nada que ver con Yahshua. Todo lo contrario, es anti-Mashiach. Por eso Jesús ha hecho lo que ha hecho con los cristianos. Ahora, cuando hablamos de Yahshua, es totalmente distinto. Cuando un pastor me dice a mí que Jesús es Yahshua, mire, mi hermano querido, eso es como darle un batazo a un avispero de carnicera.
jamás podrá demostrar eso. Jamás. Cuando me dice un pastor que Pablo dijo, bueno, tiene razón, pero Pablo no es no es hebreo. Pablo es un personaje anti-Mashiach, creado por la religión romana para garantizar la destrucción del pueblo. Esto es algo aberrador, mi hermano querido. Aberrante, mejor dicho. ¿Usted cree que el Rav Shaul Hatarsi consideraba que la relación con la Sagrada Torá era importante o no? Claro que sí. Hay una idea errónea, como casi todas las de Roma, incluyendo algunos de los líderes modernos judíos o del judaísmo cristiano, de esa mezcla que han hecho para tratar, repito, de garantizar el dominio del pueblo, que afirma que Yahshua pudo haber apoyado, digamos, apoyó la Torá, pero Shaul no, atribuyéndole al Rav Shaul que él dio inicio a lo que hoy conocemos como la religión cristiana, y tomando una postura en contra de la sagrada y bendita Torá, que en el cristianismo llaman ley. Eso es algo aberrante, hermano. ¿Me puede poner un ejemplo, Roy? No, claro. No uno, le puedo poner varios. Afirma un autor cristiano llamado Daniel Fuller, muy famoso entre el mundo cristiano. Él tiene uno de sus libros llamado La Unidad de la Biblia. Después usted lo busca en internet, le puede echar una revisadita, pero con mucho cuidado. Porque, mire, hermano, es menos peligroso manipular una cobra que manipular uno de estos libros de estos escritores cristianos. Eso es tremendo. Daniel Fuller. El libro se llama La Unidad de la Biblia. Voy a citar un pedacito nada más, para que usted tenga una idea de cuál es la cosmovisión del cristianismo con respecto a esto que les estoy hablando. Dice, cito, pero el historiador también debe explicar cómo una persona tan involucrada con el judaísmo podría actuar de manera totalmente no judía. Se está refiriendo a Shaul, rechazando la circuncisión como señal del pacto para creer judíos y gentiles. Está citando algo allí que está en Gálatas o en Galuyá, capítulo 2, del 3 al 5. Y continúa diciendo, y de buena gana comer alimentos no kosher, es decir, prohibidos, como sostuvo en la comensalidad con los gentiles. Nada en su pasado totalmente inmersa en las tradiciones judías puede explicar un cambio tan profundo de conducta. La única alternativa para explicar cómo Pablo llegó a comer carne de cerdo es aceptar su propia explicación. 2 puntos. Este cambio profundo resultado de su ser confrontado por el Jesús resucitado cuando iba de camino a Damasco para destruir la iglesia cristiana allí en Damasco. Cuando tú tienes la perspectiva hebrea y tú lees esto, tú tienes que sentir un revoltillo en tu estómago. Pero tú tienes que entender que está hablando de Pablo, no de Shaul. Quiere referirse a Shaul, pero él no dice Shaul, él dice Pablo. Cuando a mí me dice
que Pablo comió carne de cerdo, bueno, está bien. Cuando a mí me dicen que Pedro, después que vio la visión que le presentó el Eterno con el lienzo y los animales impuros, comió carne de cochino, bueno, está bien. Pero Pedro no es Kefa. Y Pablo no es Shaul. Así como Jesús no es Yahshua. Son personajes creados para manipular y engañar a un pueblo y lograr que ese pueblo sea esclavizado para unos poquitos que están en la cúpula. ¿Sí me explico? Ahora, la reprensión de Shaul Hatarsí a Shimeón Kefa en el segundo capítulo de Galut Ya es tradicionalmente considerada por el cristianismo como una prueba de que la ley había terminado para los judíos, había terminado para los hebreos, y que ahora siguen a Mashiach y ya no es necesario. Solo toman así. Pero eso está mal. Eso está completamente equivocado. El problema aquí es que el texto pone de manifiesto que el problema no era el alimento ingerido. Kefa, de hecho, estaba comiendo con los creyentes gentiles. Mas, sin embargo, esto no significa que él estaba comiendo alimentos prohibidos por Vayikra 11. Por favor. Más bien, era diferente. Porque los judíos en general no se sentaban a comer con gentiles en ese tiempo. Sin embargo, Kefa fue instruido por el propio Yod-Heh Vah-Heh con esa visión del lienzo con los animales e insectos impuros, de que los gentiles, por el hecho de ser, me refiero a los esparcidos de la casa de Israel, a los integrantes de ese pueblo hebreo que estaban esparcidos por las naciones, los Goyim, no debían ser considerados como impuros, sino que deberían ser considerados como limpios, siempre y cuando asumieran el compromiso de ser parte del pueblo de Yod-Heh Vah-Heh y de ser talmid o talmidim de Yahshua Melech HaMashiach. Eso es el tema. Recuerden ustedes, mis amados hermanos, en esa enseñanza de las 3 tentaciones de Kefa, que en plena enseñanza me cae una revelación como un rayo que me da cuenta, y yo lo dije, hermano, eso fue en vivo y directo, que la voz que escuchó Kefa cuando recibe las tentaciones, por supuesto, no fue la de Yod-Heh Vah-Heh, fue la de Hasatán, que lo invita a comer. Kefa, mata y come. Porque luego le dice, no llames impuro lo que Yod-Heh Vah-Heh ha purificado. Pero no se refería a los animales y a los insectos, se refería a los Goyim. Si hubiese sido Yod-Heh Vah-Heh, jamás le hubiese dicho mata y come. Jamás, por favor. ¿Por qué, Roe? Porque Yod-Heh Vah-Heh no puede tentar a nadie. Yod-Heh Vah-Heh no puede incitar a nadie a violar la Torah. Así de sencillo. Eso está ahí en tu Biblia, en Memorias Apostólicas, el Sefer que usted conoce como Hechos, en el capítulo 10. Tenía nada que ver con los alimentos. Es una revelación tremenda con respecto a los Goyim y a la predicación del mensaje de Yahshua para ellos. Para los Goyim también. Ahí está. Kefa fue reprendido por Shaul a causa de su hipocresía. Estoy hablando de Kefa, un hombre lleno de la Ruach HaKodesh, cayó en esa debilidad de querer estar bien con todos, querer mantener una relación con los judíos practicantes del judaísmo y con los Goyim que estaban viniendo a la revelación de Yahshua.
Porque cuando vio a los hermanos judíos que se acercaron, me refiero a los del judaísmo, entonces se alejaba de los goyim, tratándolos como si fueran inferiores, digamos, espiritualmente. Cuando Shaul le dice a Kefa que ellos viven de la misma manera, no está hablando acerca de sus hábitos alimenticios. Más bien él está diciendo que entraron en el camino, entraron en el proceso, entraron en la carrera de la salvación y de la vida eterna de la misma manera que ellos. ¿Tiene sentido o no? Esto es coherente con el tema del resto de la carta. Estamos hablando de Gálatas. Que judíos y gentiles serán salvos al final, viviendo de la misma manera. ¿Cómo? Estudiando, enseñando y viviendo Torah, por la emuná sobrenatural, no por las obras de la ley, no por seguir las leyes judías, no por mantenerse firme en la Mishnah, sino en la Torah. Para nadie es un secreto que en esta época el cristianismo no existía, mi hermano. ¿Cómo puede afirmar un ser humano que Shaul iba camino a Damasco a destruir la iglesia cristiana? ¿Cuál iglesia, hermano? Pero por favor, qué tremendo es esto, ¿vale? Ver a Israel como un pueblo cristiano, imagínate tú. Y ver a los integrantes de la yeshiva de Yahshua como una iglesia cristiana, mi hermano, por favor, ¿vale? Es un absurdo mayúsculo, descomunal, universal. Ahora, para este hombre, llamado Daniel Fuller, llegar a la conclusión de que Shaul ahora come carne de cerdo, y le está diciendo a Kefa que debe hacer lo mismo que él, y le está diciendo, mira Kefa, es que tú no has probado un sándwich de pernil, mi viejo, con un poquito de guasacaca y un poquito de mayonesa y salsa de tomate. ¿Cómo llega este hombre a tal punto de ignorancia? Supongamos que Shaul es anti-Torah, lo aleno. Porque ellos hablan desde Pablo, pero se refieren a Shaul. Pablo sí, Pablo come culebra, mono, murciélago, lo que le pongan, pero Shaul no. Ahora supongamos un supuesto negado de que sea así, que él era anti-Torah, violó la Torah, se acabó todo y enseñó a todo el mundo a eso. Bueno, asumir que lo que Shaul Hatarsi está hablando en estos versos es ya no seguir las leyes del Kashrut de Vayikra 11, las leyes dietéticas celestiales del que fabricó el cuerpo humano, ignorar el contexto inmediato y general también, de que es la salvación por emuná sobrenatural, tanto para los judíos como para los no judíos. Digamos, supongamos eso. Como se mencionó, esta práctica de inyectar dogma anti-Torah en el texto sagrado proviene o es consecuencia de cientos de años, de miles de años, de torcedura de las escrituras, de corrupción de la Kitbeh HaKodesh. En primer lugar, causado voluntariamente por aquellos en el poder. Esto es planificado y premeditado por los que están en el poder, en el liderazgo de la iglesia, en aquel tiempo y en este también, que tenían punto de vista, por supuesto, antisemita, antijudíos totalmente, y tal vez inadvertidos en la actualidad algunos que todavía no saben la verdad, pero que están a punto de rebelarse para acá, para esta palabra, no contra la palabra, sino en favor de la palabra. Esto se hace incluso como una moda, como la última moda, por judíos del judaísmo que están más felices que cualquier otro, por distanciar la emuná basada en la Sagrada Torah
del cristianismo, especialmente con el resurgimiento de la secta nexarita, de lo que llaman el judaísmo nexarita, que son judíos practicantes del judaísmo que siguen a Yahshua, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, porque si hay algo que Yahshua tiene bien claro y nos enseña claramente, es que él no practicó el judaísmo, más bien lo adversó. Entonces, pretender enseñar que Yahshua practicaba el judaísmo porque era judío, eso es una locura. Yahshua nunca practicó eso, todo lo contrario, lo adversó. Y lo dijo claramente. Miren, ¿ustedes están viendo a esta gente aquí predicando en la sinagoga? Sí, ok, ¿están escuchando? Sí. Bueno, les digo claramente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, está hablando en Shabbat. ¿Qué se lee en Shabbat? La Sagrada Torá. Hagan lo que ellos dicen. Hagan lo que está ahí en la Torá, pero no hagan lo que ellos hacen, que es practicar el judaísmo. Ahora, sin embargo, este no es el caso, para la gloria del Eterno, con respecto a Shaul Hatarsí. Porque Shaul enseñó de manera categórica y contundente que la sagrada y bendita Torá era también para los goyim, para los gentiles, que no hay acepción de persona. Que una persona lo que tiene es que creer y pactar con el Eterno, que va a caminar por el camino que Yahshua caminó. Y no es que va a ser salvo, es que será salvo. Será, si es que llega al final, firme en su emuná sobrenatural y en la vivificación de la Sagrada Torá. Por eso siempre he dicho, nosotros no podemos ver la Sagrada Torá como un mecanismo de salvación. La Sagrada Torá no es un mecanismo de salvación. Es una instrucción en justicia para que logremos alcanzar la salvación. ¿Me explico? Es decir, aprenderte el libro de memoria no te va a salvar. Tienes que leerlo, tienes que vivirlo y tienes que enseñarlo para que se cumpla el proceso. Yo como que usted quiera preparar una torta y usted diga, bueno, la voy a preparar con pura agua. Es imposible. Porque usted sabe que esa torta lleva unos ingredientes. Y si falta un ingrediente, mire, no va a quedar bien. No va a quedar bien. No para salvación, sino como la dirección en que deben ser alentados nuestros hermanos y hermanas para seguir el proceso. Después de llegar a creer en nuestro Adón Yahshua Melech HaMashiach, por la emuná sobrenatural en Yod Hei Vahei. Ese es el proceso. Ahora, esto es parte del plan del Eterno, un plan superior, divino, para la restauración de su unidad, de su ejad, con el pueblo escogido, a través de su amado Hijo Yahshua, y a través de la emuná y la bitajón sobrenatural de ese Mashiach, llamado Yahshua, para que el pueblo de Israel, el Israel bíblico, las 12 tribus, volvamos a unirnos en ejad con Yod Hei Vahei a través de Yahshua. ¿Por qué, Roe? Bueno, porque Yod Hei Vahei es ejad, hermano. Adonai Eloheinu, nuestro Señor, nuestro Elohim, es uno. Adonai ejad. Devarim capítulo 6, verso 4. Después lo ve. Yod Hei Vahei es ejad. Seremos completamente ejad con él a través de Yahshua. Seremos completamente ejad con él en el final de los días, en el final de los tiempos, con la venida definitiva de nuestro amado Adón, Yahshua Melech HaMashiach, Ben David Ben Elohim.
como lo afirma el propio Yod-Heh-Vah-Heh por la boca de Sejarya Anabí, de el que usted conoció como el profeta Zacarías, capítulo 14, verso 9. Esta era la enseñanza del Rav Shaul HaTarsi. Eso no tiene nada que ver con lo que enseña Pablo. Imagínate tú, Pablo es un comodín que usa la iglesia cristiana para tratar de sacarse el lazo del Hasatán, y resulta que lo que hacen es amarrarse el lazo y trancarse el cuello con el nudo. Sin saberlo, creyendo que están salvos, se están metiendo el mecate en el pescuezo y se están guindando de ahí. Es un suicidio espiritual. Pensar que Pablo puede ser Shaul, o peor aún, pensar que Jesús es Yahshua. Esta emuná sobrenatural dice que hay un solo Elohe verdadero, aquí en la tierra, allá en el cielo y en todo el universo, tanto para el judío como para el Goyim, el Goy. ¿Sí? Romanos 1:16. Después lo ve. Hay un solo Elohe en los cielos y en la tierra y en el universo, y una única revelación. ¿Cuál es la revelación única? La sagrada y bendita Torah, para toda la humanidad, no para Israel nada más, para todas las naciones. Goyim traduce naciones. Goyim. Después usted lo ve, eso hay muchas partes de la escritura que lo dice. Shemot 12, Vayikra 24, Yesaya Nabí, capítulo 56. Hay un solo Elohe a través de la historia. En Malquillá, capítulo 3, verso 6, también lo dice. Usted lo conoció como Malaquías. En Hebreos 13, 8, también. Muchas. Estaría todo el día dándole citas bíblicas aquí. Ahora, el camino que el eterno Yod-Heh-Vah-Heh ha provisto para nosotros está dando lugar a la restauración de esa Ejad, de esa unidad completa, compuesta y perfecta de Yod-Heh-Vah-Heh con su creación, a través del conector, a través de la unión, a través de la Baf principal, que es Yahshua Melech HaMashiach. Y esa creación, la cual va a ser reunida a través de esa segunda fase de la misión de Yahshua como Mashiach en el Shabbat milenial, y el subsiguiente Olam Abba, el mundo por venir. Ese mundo por venir al cual van a entrar los que se mantengan firmes hasta el final, viviendo por lo que llaman en Roma la ley, no por la gracia. La gracia es el pasaporte sin retorno, el pasaje, sin retorno al Geinom. ¿Por qué? Porque eso alude a las hijas de Zeus. Muchas gracias, imagínate, muchas diosas, muchas deidades griegas, muchos demonios. Pero eso no tiene nada que ver con esta emuná. Ese concepto de emuná sobrenatural hebrea, lo que nosotros conocemos como la perspectiva hebrea, basada en la emuná sobrenatural, es fundamental para que tú y yo entremos a ese Shabbat milenial. Fundamental. No es que ya yo soy salvo porque yo creo en Yahshua. No, porque tu proceso no ha terminado. Ruego, usted me está queriendo decir que la salvación se puede perder. No, pero no estoy tratando de decírtelo. Te lo estoy diciendo por todo el medio del eje. La salvación es tan frágil como la propia vida, hermano. Ahora, Él nos da unos mecanismos, unas estrategias, unas revelaciones, que es lo que nos permite caernos y levantarnos. Pero la emuná sobrenatural es lo que te permite mantenerte en el camino de la vida. Pero el camino de la muerte está ahí.
pegadito al lado. Podemos resbalarnos, podemos caernos. Dijo Shaul, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Porque ahí está, pegado al lado. Es decir, estamos en la vida, pero la muerte está pegada al lado. Nosotros vivimos caminando como por el filo de una espada muy afilada y descalzos de paso. Que solo por emuná sobrenatural no nos cortamos. Pero nadie está exento de cortarse. Y cada cicatriz que te deja esa espada tan afilada que se llama Torah, después de superada la cicatrización, entonces se convierte en una medalla. Se convierte en un testimonio de tu vida para ejemplo de otros. Pero aquí nadie está a salvo hasta que lleguemos a ese punto de pararnos cada uno en su momento delante del trono. Ahí es cuando vamos a saber. Por eso nosotros tenemos que hacer teshuvá, tefilá y sedaká todos los días de nuestra vida. Todos los días. Nadie está garantizado de que se va a salvar de ver la ira. Yo conozco más de uno que estando en, digamos, en ese momento de infidelidad, le dio un paro cardíaco y se fue. Entonces tú, como no sabemos en qué momento nos va a llamar nuestro Abba, es mejor tener las cuentas claritas siempre. Para que cuando llegue el momento de que nos llame, nos presentemos delante de Él como obreros aprobados. Roe, una pregunta, ¿cuál es la base fundamental de todo esto? El temor de Yod-Heh-Vah-Heh. Cuando una persona no tiene temor de Yod-Heh-Vah-Heh, mi hermano querido, simple y llanamente ve la Torah y le da la espalda. ¿Quiere que le diga algo? El cristianismo histórico fue fundado sobre la base de no temerle a Yod-Heh-Vah-Heh. Por eso el mundo cristiano dice, olvídate de la Torá. Eso no sirve. Es la gracia. Para que sigan creyendo que yendo todos los domingos a una iglesia, son salvos. Y terminen engrosando la larga lista de gente que está ya pegando gritos en las tinieblas de afuera. Sea pastor, apóstol, lo que sea, eso no importa. Son seres humanos. O sea, cuando yo veo esas manifestaciones de altivez y de orgullo en los púlpitos cristianos, gente decretando y dando órdenes y diciendo, mira, mi hermano querido, el infierno está repleto de eso. La tiniebla de afuera ya no cabe la gente, de tanta gente así, que no tienen temor del Eterno. Entonces una persona que no tenga temor del Eterno es un aliado del Hasatán. Es un hijo o una hija del Hasatán. Pero quiere que le diga algo más. El Hasatán le tiene temor al Eterno. Él no tiene emuná, pero temor sí. Porque él sabe que el dueño de él, el creador de él, el jefe de él, el amo de él, es Yod-Heh-Vah-Heh. Y él es obediente. No me pele los ojos. Nosotros, creyendo que el Hasatán es un maluco por naturaleza, debemos entender que Hasatán no hace nada si el Eterno no lo autoriza. Cuando el Eterno autoriza una acción del Hasatán en tu vida, es porque tú provocaste que esa autorización saliera del reino de Yod-Heh-Vah-Heh. Es porque yo provoqué que saliera esa orden. Pero no porque el Hasatán es maluco. No lo estoy defendiendo tampoco, por supuesto. Simplemente estoy diciendo
que él tiene que rendirle cuenta a Yod-Heh-Vah-Heh, así como Micael tiene que rendirle cuenta a Yod-Heh-Vah-Heh, así como Gabriel tiene que rendirle cuenta a Yod-Heh-Vah-Heh, y así como todos nosotros tenemos que rendirle cuenta. Él forma parte de todo este proceso. Ahora, si el propio Hasatán es obediente, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Que somos los hijos e hijas de Yod-Heh-Vah-Heh, los hermanos de Yahshua. No sé si usted lo había visto de esta manera, pero es tremendo. Hasatán no tiene emuná porque roe. Bueno, pues si tuviera emuná se arrepiente. Y entonces, ¿quién haría ese trabajo? Que el Eterno no lo puede hacer. Pero Yod-Heh-Vah-Heh es todopoderoso, roe. Sí. Pero hay cosas que él no puede hacer. Por ejemplo, tentar. Invitarte a que violes la Torá. Eso no lo puede hacer él. Él no puede ir en contra de él mismo. Por eso creó a Hasatán, para que se encargara de ese trabajo sucio. Y créame que lo ha hecho de una manera impecable. Esto es madurez espiritual lo que estamos hablando. Madurez espiritual. El escrito de Romanillim, que usted conoce como Romanos, tiene dentro de él un midrash, como una enseñanza muy significativa con respecto a la Sagrada Torá, que pasa por alto, que se pasa por alto en el mundo cristiano debido a esas traducciones pobres, a ese metaverso cristiano antitorá. Entonces tú ves en la iglesia cristiana que enseñan Romanos, bueno, como una garantía de gracia. Qué terrible es eso. Y Shaul HaTarsi condenó enérgicamente la enseñanza de que un gentil tenía que asumir la Torá como un mecanismo para ser salvo. Solo, mira, fue completamente contundente en eso. Lo rechazó, pero lo condenó. No es así. Shaul mantuvo y mantiene todavía, porque ahí está sus escritos, en la enseñanza de que luego del reconocimiento y la aceptación de Yahshua Melech HaMashiach como el Mashiach de Israel y de toda la humanidad, la Sagrada Torá se convertía en el objetivo fijado para el estilo de vida de todo creyente. No es un libro de historia, no es un libro de religión, es un libro que representa, digamos, un manual de vida, no de fe, sino de vida. Algunos lo ven como un manual de fe, pero no es un manual de fe. Porque la Torá lo que nos hace es contarnos historias de gente que se equivocó mucho, para que aprendamos a no hacer lo que ellos hicieron. Y de gente que acertó mucho, para que aprendamos a hacer lo que ellos hicieron. Como en el caso de Yahshua. ¿Me explico? Ahora, esto es con el fin de alcanzar la Ejad, de alcanzar la unión perfecta, completa y eterna entre el hombre, entre el terrícola, entre el digamos, la creación máxima del Eterno en la tierra de los vivientes y su creador, su Elohe Yod-Heh-Vah-Heh. ¿A través de quién? A través de Yahshua Melech HaMashiach. El Shema Israel. Cuando tú recitas el Shema Israel, estás recitando eso. La unión completa, perfecta y completa y compuesta de el hombre con su creador a través de un canal, a través de un camino, a través de una unión, de una Baf llamada Yahshua Melech HaMashiach. Mañana voy a continuar, mis amados hermanos, en este tema, porque ciertamente
en Romaniyim es un escrito tremendo. Pudiéramos de repente decir, comenzando en el verso 6 para terminar esta parte, y pasando por el capítulo 6, verso 1, pasando por el capítulo 8, verso 14, Shaul establece una enseñanza tremenda allí, dirigida principalmente, por no decir exclusivamente, a los goyim, a los gentiles, a los hermanos hebreos que estaban gentilizados en la congregación que estaba allá en Roma. Por ejemplo, en Romanos 6, 1 al 16, comienza diciendo: ahora que estamos siguiendo a Yahshua y del Ruach, no somos libres para romper la Sagrada Torá y seguir pecando. Es contundente. El hecho de que tú reconozcas a Yahshua y sigas pecando, por favor. No, eso es aceite y agua. No estamos siguiendo a Yahshua para ser libres de la ley y pecar como nos dé la gana. Claro que no. Allí mismo en el capítulo 6 de Romanos, del 17 al 23, usted se consigue que Shaul dice: como creyentes, estamos ahora para seguir y servir a la justicia de su sagrada y bendita Torá como lo aprendemos. Una persona que diga que es creyente tiene que vivir Torá, porque si no vive Torá no es creyente, por lo menos en Yahshua. Puede ser creyente en otra cosa, en un Dios pagano o en Jesucristo, pero en Yahshua no. Romanos 7, del 1 al 6. Ya no seguir la sagrada Torá en la carne, aparte de confiar en Yod-Heh Vah-Heh, y por tanto condenado por su maldición, pero ahora para seguir en el Ruach. Es decir, no es por las obras de la ley, no es por mecanismos rituales, no, es de corazón. Es vivificar la Torá como una delicia, no como la ven en Roma, que dicen que la Torá es una maldición y que fuimos libres de ella. Por favor, Romanos 7, del 7 al 21, te vas a encontrar ahí, que dice: a pesar de la Torá, número 1, sirvió con el propósito de condenarnos. Roe, la Torá es condenación. Una parte. Número 2, despierta en nosotros el pecado, lo expone, lo desnuda, lo presenta públicamente, para que nosotros despertemos. Y número 3, no se puede seguir en la carne. La sagrada Torá en sí misma es Kadosh, justa, buena y Ruach. La Torá no es un libro, la Torá es un Ruach, la lámpara que alumbra el camino de la vida. Como lo dijo, o como lo dice Sefer Tehilim, capítulo 119, verso 105. Romanos 7, el 22, verso 22, el capítulo 8 también, verso 14. La sagrada Torá es nuestro deleite, no es una obligación, es un regalo inexplicable, y se debe seguir, y se debe vivir, y se debe estudiar con emuná sobrenatural. Un deseo de seguir la sagrada Torá, un verdadero deseo, es la verdadera bendita seguridad, llamémoslo así, de un creyente que tiene la Ruach HaKodesh llenándolo por dentro y por fuera. La bendita seguridad de tu salvación es que te mantengas viviendo Torá hasta el final, con todos los errores, con todo,
Pero tú estás batallando, tú estás luchando por mantenerte ahí. Eso es lo que ve el Eterno. Porque nadie me puede decir a mí que el rey David era un santico. Nadie puede decirme a mí que Shlomo Melech fue un santico. Con todos los errores. Porque nuestro amado Abacadosh sabe cómo funciona el Yetzer Hará. Ahora, una sección clave acerca del final de este Midrash, de esta enseñanza, es Romaniyim, capítulo 8, del verso 5 al 8. Después usted lo ve con calma. Romanos 8, del 5 al 8. Allí, Shaul afirma que la gente cae en una de dos clases, en uno de dos grupos, delante del eterno Yod-Heh-Vah-Heh. ¿Cuáles son esos dos grupos, Roe? O bien son de la carne, o bien son del Ruach. Hay una diferencia entre cielo y tierra. Hay una gran diferencia entre el camino de la vida y el camino de la muerte. Pero lo más tremendo aquí que yo veo es que el Eterno, a través de Shaul, nos invita a unir de manera perfecta el Ruach con la carne, haciendo que la carne se sujete al Ruach, pero que vivan unidos, porque tú y yo no podemos separarnos de la carne para evitar el pecado. Tenemos que evitar el pecado viviendo en la carne. Después que nos vayamos, que el Eterno nos llame, ya no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar en la carne. Ahora, de ese punto ya no hay retorno. O va el alma a la tiniebla de afuera o va al paraíso. Pero la mitad del alma no se puede quedar en la tiniebla de afuera y la mitad en el paraíso. ¿Me explico? Entonces Shaul Hatarsi afirma contundentemente que si son de la carne no pueden agradar a Yod-Heh-Vah-Heh. ¿Por qué es eso, Roy? Bueno, muy sencillo. Porque Shaul afirma una vez más que los de la carne no están sujetos a la ley de Yod-Heh-Vah-Heh. Es decir, que no están sujetos a su sagrada Torat Emet, más bien la declaran abolida. ¿Te das cuenta por qué tu pastor afirma? Me estoy refiriendo a los que están todavía en Roma, que me están escuchando, que ayer estaban en la iglesia cristiana evangélica y en la iglesia católica. ¿Te das cuenta por qué tu pastor y por qué el párroco de tu parroquia no afirman que deben vivir Torah, sino que deben olvidarse de la Torah? Porque están en la carne, hermano. Pura carne. No, Shaul, por el contrario, está afirmando contundentemente que los del Ruach, habiendo recibido la revelación de Yahshua como Mashiach, estaban sujetos completa y absolutamente a la sagrada Torat Emet. ¿Por qué, Roe? Porque Yod-Heh-Vah-Heh no ha cambiado ni cambiará jamás. Y su palabra es eterna. Siempre ha sido así y siempre será así. Mañana vamos a continuar, mis amados hermanos, para darle punto final a esta enseñanza. Y vamos a hacer mañana unas reflexiones finales para que nos quede bien claro de una vez por todas que ese término gracia no tiene nada que ver con la rajem del eterno Yod-Heh-Vah-Heh. Y que es imposible que la misericordia del Eterno acabe con su propia palabra, con su propia instrucción en justicia. Imposible. Para que se termine de caer ese mosquitero religioso que han puesto sobre las iglesias, me refiero sobre las comunidades que van a esos templos cristianos. Vamos a quitarles ese mosquitero. Mañana vamos a terminar de quitárselo para que salgan de ese enredo y puedan correr a Yahshua, correr a Él, a abrazarlo, a fundirse con Él, porque ciertamente los está esperando. Y eso es lo que quiere nuestro Abacadosh. Toda Rabá, mi amado
Yod Hei Bajei, Elohe de todo el universo, amado Padre, amado Abacadosh. Una vez más, te has derramado en misericordia, Señor, con estas palabras que has puesto en la boca de este siervo inútil, para tu pueblo, Señor. Estamos viendo con gozo y alegría, Señor, cómo tú estás despertando a tu pueblo, cómo estás despertando a tus hijos, cómo Yahshua está en este momento llevando a cabo el tan cacareado arrebatamiento que han predicado por 200 años, por 500 años allá en Roma. Se está llevando a cabo delante de ellos el arrebatamiento y no se dan cuenta. El arrebatamiento de Yahshua, pero para sacar a sus ovejas del redil del Hasatán y traerlos a su redil. Eso se está llevando a cabo, está en pleno desarrollo, mi amado Abacadosh. Y por eso vemos a este pueblo despertando. Vemos ahora un pueblo que tiene hambre y sed de honrarte, Señor. Yo te suplico en esta hora, Padre mío, con temor y temblor, Padre, tú conoces mi corazón. Ayúdame, Señor. Envíame la gente que necesito. Te doy toda la gloria por los que me has enviado, porque son los mejores. Con todos los defectos, son los mejores, porque son traídos por el propio Yahshua. Pero envíame los que faltan. Te lo suplico, Padre mío, para que continuemos avanzando. Y haz que todos tus hijos e hijas se despierten y se volquen a honrar esta palabra que es tuya, Señor, a honrar tu nombre, Kadosh, Kadoshim, a honrar la vida y obra de nuestro amado Ribi Yahshua, para que podamos avanzar de manera contundente y rápida en todo lo que tenemos que hacer para ti. Si este pueblo se despierta, Padre mío, me refiero a Remi remanente, y honran tu nombre, haremos en un año lo que no hicimos en 10. Y podremos avanzar contundentemente en el establecimiento de tu nación Kadosh, llamada Bnei Shalem. Derrama tu gloria, tu honra, derrama tu amor en cada uno de los corazones que han recibido de manera humilde esta palabra, Señor. Y danos la luz para poder seguir adelante en tu voluntad. Que no sea la nuestra, que sea siempre tu voluntad guiándonos. Por eso tenemos tanto temor de ti, porque no movemos un dedo si no es por tu guía, si no es por tu luz, si no es por tu voluntad. Toda Rabá, mi amado Abacadosh. Gloria, honor y honra a ti, solo a ti. En el nombre de tu amado Hijo Yahshua, Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Amén, ve amén. Toda Rabá a ustedes también, mis amados hermanos, pues aquí estamos. Y de aquí no nos vamos a desviar, porque este es el camino hacia la salvación y la vida eterna. Yahshua Melech HaMashiach es nuestra visitación. Ya está subido al canal de YouTube la palabra del Shabbat pasado. El equipo de producción la subió esta mañana, lista para ti. Escúchala. Si ya la escuchaste, vuélvela a escuchar. Y si no la has escuchado, búscala. Y suscríbete al canal para que te llegue siempre la palabra fresquecita, el alimento, esa hierba verdecita, fresca, del alimento sagrado del Eterno, Yod Hei Bajei, a través de Yahshua. Baruch Hashem Adonai. Toda Rabá.